En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con todos ustedes, un domingo más aquí en Radio Inter, Grupo Intereconomía. Y hoy, como les anunciábamos la pasada semana, con un tema apasionante, un tema que creo que está muy en boga, a pesar de que ha pasado en unos cuantos años. Está muy en boga porque creo que todo lo que vivimos actualmente es consecuencia de esos años, ¿no? Y es la transición española. Para ello, como no, contamos con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Recordar que don Pío Moa ha escrito un libro apasionante que es La transición de cristal. Comentábamos fuera del micrófono cómo Stanley Payne había dicho que desde su punto de vista es el mejor libro escrito sobre la transición. Sí, yo creo que tiene razón. Bueno, y hoy también nos acompaña un conocido de esta casa, don Pedro Fernández Barbadillo. Don Pedro, ¿qué tal? Hola, feliz domingo a todos. Bueno, recordad que don Pedro acaba de sacar ahora un libro, solo en versión digital, si no me confundo, corrígeme, que son Lecciones de España, obras, glorias y defectos de los españoles, ¿no? Así es, está en versión digital. ¿Y por qué en versión digital? ¿Es lo que toca en este momento? Yo creo que sí. No hay más que ir a los kioscos a ver lo poco que se vende la prensa de papel, lo pequeños que son cada vez más los fajos de periódicos, y lo mismo en el mundo editorial. Entre la crisis y la nueva versión digital, pues el libro y el periódico están en un proceso de transición. Entonces, pues yo he recopilado este libro con artículos, capítulos inéditos, y lo he lanzado a través de la editorial Manuscritos, en cuya página se puede comprar, y también en las plataformas habituales de Amazon y de Apple. Vale. Y en la página web editorialmanuscritos.com. Sí, 5 euros. 5 euros, yo creo que es asequible. Y ahí son 400 y pico páginas. Artículos tuyos, unos inéditos, otros ya publicados, una recopilación de artículos tuyos, ¿no? Sí, algunos publicados en el semanario Alba, por ejemplo, de esta casa, y en otros periódicos y revistas. Bueno, pues Lecciones de España, obras, glorias y defectos de los españoles. Y además, en este libro sí que tienes algunos capítulos sobre la transición y la democracia. Pues sí, hay algunos, como el nombramiento de Adolfo Suárez por el rey, como pues la implicación del PSOE en el 23F, como el PSOE inventa la crispación por consejo de sus patronos alemanes del Partido Socialdemócrata para acabar con Suárez y facilitar su acceso al poder. Bueno, pues es muy interesante. Lecciones de España, obras, glorias y defectos de los españoles, en Amazon o en Apple, de don Pedro Fernández Barbadillo. Don Pío Moa. Pues, la transición de cristal, uno de los libros con unas críticas también. Es un enfoque muy distinto de los que se han dado, ¿no? Realmente la transición es uno de los sucesos políticos más importantes del siglo XX español. Yo creo que el más importante después de la Guerra Civil. Y es curioso cómo durante decenios la transición ha sido ensalzadísima por derechas, izquierdas y nacionalistas. Durante decenios, ¿no? Como el paso a la democracia y a la reconciliación de los españoles. En cambio, desde hace unos años, las izquierdas y los separatistas denigran la transición. Básicamente porque quieren ir más allá, por una parte, y porque proviene del franquismo, lo cual es cierto, como veremos, ¿no? Pero claro, esto es lógico, porque la Ley de Memoria Histórica, al deslegitimar el franquismo, deslegitima implícitamente todo lo que viene del franquismo. Entonces la transición y la propia monarquía. Recordemos que Juan Carlos firmó la Ley de Memoria Histórica que le ilegitima, a él mismo, le deslegitima a él, ¿no? Claro, es que eso es un contrasentido. Sí, la política en España tiene estas peculiaridades, Sí, ¿no? Fíjate, perdóname, don Pío,
también las cortes franquistas se hacen la de aquí, ¿no? Parece que sí. es un denominador común sí. de bueno, España, ¿no? Pero eso es otra cuestión distinta, aunque tiene, sí, pero quiero decir que sí. el fondo es que al final es Sí, autosuicidarte o no. Sí, es una especie de suicidio, ¿no? Sí. Bueno, el franquismo, lo curioso es que el franquismo aparentemente estaba fuerte cuando llega la transición, ¿no? Para resumir, pues a la muerte de Franco, por ejemplo, la renta per cápita española era el 80% de los países ricos europeos. Hoy está varios puntos por debajo. La igualdad social es también como 10 o 11 puntos superior entonces, la igualdad social medida por el peso de los salarios dentro de la renta general, ¿no? Era también un régimen, se le ha presentado como un régimen sumamente despótico, sin ninguna libertad, etcétera, pero no es cierto, ¿no? Cualquiera que lo recuerde, y en cualquier caso basta consultar las hemerotecas, puede ver, por ejemplo, cómo había prensa procomunista, prensa además bastante difundida, como Triunfo y Cuadernos para el Diálogo, que había prensa incluso proetarra, no abiertamente, pero que estaba constantemente saboteando la acción de la policía contra la ETA. Los libros de Marx y Engels, de Marcuse, bueno, se encontraban se fácilmente, vendían vamos. Normalmente con toda legalidad, etcétera, ¿no? Es decir, había además incluso editoriales dedicadas a publicar libros marxistas sistemáticamente. Pero era más fácil encontrar libros marxistas de la escuela de Frankfurt o de Fidel Castro, del Che Guevara, que encontrar las obras completas de José Antonio. Hombre, esa era casi imposible encontrarlos. Pero efectivamente eso era el franquismo. Es decir, era un régimen que parecía muy fuerte. No tuvo nunca oposición democrática. La única oposición real fue comunista o terrorista, o las dos juntas, que tenían poco apoyo popular. Eso es verdad, ¿no? Los presos eso se ve viendo los presos políticos que quedan liberados en las amnistías de la transición. Sí, no llegan a 300 y ninguno es demócrata. Todos son comunistas o terroristas o cosa por el estilo, ¿no? Pero entonces se produce una identificación entre democracia y antifranquismo. Con lo cual, aquí los más demócratas eran la ETA y los comunistas. Efectivamente. Una de estas cosas extravagantes que están constantemente presentes en la política española. Que se sigue viviendo de esas rentas. Se sigue viviendo de esas rentas. Entonces, la primera pregunta que trataremos era aquí, ¿por qué el franquismo, que es fuerte en apariencia, deja de ser? ¿Y cuándo empieza el proceso? Podemos empezar con esta Pues yo creo que esa pregunta en el aire, don Pedro, es importantísima, ¿no? Es por qué un régimen aparentemente fuerte, como es el franquismo, deja de serlo e inicia este camino, por decirlo de alguna manera, de autodestrucción del propio régimen, ¿no? Pero si es que el propio Franco estableció que su régimen era una transición, era hacia una nueva situación. Sí mismo un accidente en la historia, en alguna declaración. Sí, bueno, en el año 48 con la ley fundamental del reino ya se establece que España es una monarquía y eso sí, en la que Franco ejerce como una especie de regente y que él será el que proponga a las cortes instauradas en el año 43, cortes orgánicas, por eso digo instauradas, un candidato a su sucesión como a título de rey, y esto se produce pues en el año 69 y a partir de ese momento, cuando Juan Carlos de Borbón y Borbón es nombrado príncipe de España y él acepta y jura los principios fundamentales del movimiento, cuando en mi opinión se puede decir que empieza la transición. Incluso posteriormente los gobiernos que forma Carrero Blanco son gobiernos con permiso, con consulta al príncipe Juan Carlos, para ir creando un ambiente favorable en el país a la restauración de una monarquía que, seamos sinceros, en ese momento tenía muy pocos apoyos. En uno de estos gobiernos también entra Adolfo Suárez como alto cargo en el Ministerio de Información y Turismo, como director general de Radio y Televisión Española. Incluso Carrero Blanco dice un momento a Alfredo Sánchez Bella, cuando le presenta el nombre de Suárez para director general de Radio y Televisión Española, le dice, no, este no es mi candidato, dice Sánchez Bella, y dice, bueno, es lo único que me ha pedido el príncipe. O sea, los planes ya eran muy anteriores. Sí. Yo creo que hay
una causa más profunda y que casi nunca se habla de ella, y es el Concilio Vaticano II. Eso es... realmente hay que tener en cuenta, en ese momento el régimen se vacía ideológicamente. Sí. O sea, Franco había pensado en un régimen que iba a superar al liberalismo y al comunismo, ¿no? Es lo que conocemos como nacionalcatolicismo. No exactamente, aunque sí, es en gran parte. Sí. Eso de nacionalcatolicismo es un cuento, es el catolicismo. Sin más. La confesionalidad del Estado. Eso es. Entonces, su régimen se proclama católico. Todas las familias del régimen se proclaman católicas, tanto la Falange como los carlistas, como los monárquicos, como la propia Iglesia, claro está, y dependientes de ellos, etc. Los tecnócratas, hay muchos. Los tecnócratas son todos de Opus Dei, de la obra. Opus Dei, gran parte de ellos. La Asociación Católica de Propagandistas. Exactamente. Todos ellos conforman el núcleo ideológico e intelectual del régimen, que Franco quería que perdurase. Por eso Juan Carlos jura los principios del movimiento, ¿no? Entre ellos el Fuero de los Españoles, que es como la constitución del franquismo, ¿no? Entonces, después del concilio, claro, el definirse como católico el régimen en cierto modo fue un suicidio, porque en un momento dado la Iglesia cambia de rumbo. Esto lo explico también bastante en la Transición de Cristal porque es muy importante. Cambia de rumbo, decide que, va en contra de los estados confesionales y no solo eso. La cosa va mucho más allá, a una oposición directa al franquismo. Es decir, una gran parte de la Iglesia se pone a apoyar a los comunistas, comisiones obreras, al propio Partido Comunista. Al PNV en las provincias vascas. Sí, pero el PNV apenas tenía presencia entonces. Bueno, era muy poca cosa entonces. A la ETA. A grupos terroristas, también en Cataluña, a los separatistas en general, Cataluña también. Se pone a apoyar a todos aquellos que habían casi exterminado a la Iglesia en los años 30. Pero hay una cosa que quiero leer porque es significativa. En 1971, una asamblea de obispos y sacerdotes en Madrid exigió abolir el concordato del 53, etcétera, ¿no? Decía que aspiraban a la reconciliación de todos los españoles, que era algo imposible y además innecesario, porque la gran mayoría estaba reconciliada desde tiempo atrás, y la prueba es que la oposición al franquismo era de tipo comunista o prácticamente era insignificante, ¿no? Y decía además, queremos una convivencia cívica en la que no se mantengan el odio, la discordia y el enfrentamiento, sin precisar que las actitudes más cargadas de odio y de enfrentamiento correspondían sin duda a los marxistas y terroristas, a quienes muchos eclesiásticos daban cobertura. La crítica de la Asamblea llegaba retroactivamente hasta la Guerra Civil. Una moción votada por la mayoría rezaba: pedimos perdón porque nosotros no supimos en su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos. Frases así parecían al gobierno una inaudita aberración e hipocresía, pues ponían en el mismo plano a los sañudos perseguidores de la Iglesia y a sus salvadores, porque quienes salvaron a la Iglesia fueron los franquistas, los salvaron del exterminio literalmente. Y dado que pedir perdón a sus salvadores carecía de sentido, la petición de perdón solo podía dedicarse a sus perseguidores. Es decir, la Iglesia pedía perdón a quienes la habían casi exterminado. O sea, era una cosa, lo cual suponía una injuria y un desprecio inimaginables a las víctimas, muchas de las cuales habían muerto perdonando a sus verdugos, y ahora debían ser los verdugos quienes otorgasen el perdón. Y habían sido mártires. Sí, no, pero es curioso. Ahora los verdugos eran los que debían otorgar el perdón que le pedían en nombre de la reconciliación. Esto es otra de las cosas asombrosas de la política en este país. Entonces sí, cuando la Iglesia se pone al margen o en contra del franquismo, el franquismo pierde su fundamental pilar ideológico. Y estando vaciado de ideología, es imposible que un régimen se mantenga a largo tiempo. Es decir, lo que sorprende es que aún se mantuviera bastantes años. Claro, pues, don Pedro, el Concilio Vaticano II efectivamente es un análisis profundo, puede ser el punto de inflexión donde vacía de contenido
al propio franquismo, donde ya sin Franco aquello sí que se veía ya que no había continuidad, ¿no? Bueno, no solo al franquismo, sino al carlismo. El concilio es que mata al carlismo, que hasta incluso a finales de los años 60, en algunas localidades vascas y navarras, seguía atrayendo a mucha gente, jóvenes incluso, no solo veteranos los círculos carlistas y tal, que son cerrados por orden, creo que del ministro Camilo Alonso Vega, para evitar que surgiesen movimientos que apoyasen a Carlos Hugo y contra la restauración de la monarquía en la persona de Juan Carlos de Borbón. En el momento en el que el carlismo se queda no solo sin pretendiente, aunque de vez en cuando aparezca uno, como este malhadado Carlos Hugo, que era francés, por cierto, no tenía pasaporte español, hay que decirlo. O sea, para el carlismo es mucho más grave que la propia Iglesia renuncie a un Estado confesional, porque, como le pasa al franquismo, pierde su apoyo. En el caso del carlismo, pues es mucho más claro, porque la vinculación de estos con el franquismo es mucho mayor. Curiosamente, al franquismo, los presidentes de Estados Unidos, Truman, Eisenhower, le hacen reproches y le piden, precisamente por su confesionalidad católica, que restringía mucho la libertad de culto de los protestantes. Incluso cuando Eisenhower está de visita en España, se lo pide a Franco, le hacen un comentario, tal, porque tenían más libertad de culto, por ejemplo, musulmanes y judíos, que los protestantes, que en España estaban mal vistos porque se les consideraba, pues, efectivamente, incluso que eran, que claro, como la cabeza de algunos cultos protestantes, como los anglicanos, es un jefe de Estado extranjero, pues se consideraba que estaban a sueldo, o que tenían como obediencia un extranjero. Y es que incluso José María de Areilza, cuando era embajador de España en Washington, manda una consulta a Madrid en la que le hace la campaña presidencial de los Kennedy, en la que le piden, por favor, que en España haya un gesto hacia los protestantes, porque eso se lo reprochaban mucho los protestantes norteamericanos a Kennedy durante la campaña. Usted es católico y usted habla de la libertad de culto, de la libertad de creencia, tal, pero tienen ahí, los católicos, ustedes tienen un régimen, el español, que es confesionalmente católico, que está aprobado y bendecido por los papas y que no permite el culto a los protestantes. Y unos años más tarde, la propia Iglesia le dice a Franco que... Sí, bueno, el culto estaba tolerado, simplemente. Sí. Es decir, restringido y tolerado, pero vamos... Sí, no se fomentaba. No. Es igual que el divorcio, estaba permitido si apostatabas. Sí. Si no apostatabas, no, casi nadie apostataba, esa es la cuestión. O el matrimonio civil, era el mismo caso. Sí. Bueno, también una segunda pregunta podría ser si hay algún hecho clave decisivo, y aquí yo creo que deberíamos tratar el asesinato de Carrero Blanco. O se da por bueno el decir que Carrero Blanco iba a ser la continuidad del régimen. Hay otros estudios que dicen que bajo ningún concepto, porque él había dicho en determinadas ocasiones. Sí. O sea, la idea que se quiere hacer circular por ahí es que Carrero Blanco fue asesinado por la CIA, fue asesinado por Kissinger casi directamente, porque quería tener la bomba atómica para España y unas cosas así muy extrañas. Porque además que estaba ya planeada la sucesión y tal. También estaba antes. Eso es, creo que no tiene pies ni cabeza. No hay ningún documento, se han abierto los archivos useños y tal, y no hay ningún documento que lo pruebe. Pero aparte de eso, es que no tiene sentido ninguno. Para USA, o sea, para Estados Unidos, lo que importaba en España era que la transición se hiciera con los menos problemas posibles. Y esos problemas solo podían venir de fuera del régimen. Además, o sea, esa era la idea principal. De hecho, Kissinger como se dice, aconseja a los españoles que vayan despacio y sin soltar nunca las riendas. Si me permite, don Pío, esa es la cita exacta que aporta José María de Areilza en uno de sus libros de memorias, cuando se reunió con Kissinger, cuando era ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de Carlos Arias, me parece. Y le dice Kissinger, no, ustedes vayan despacio, ustedes mantengan las riendas, como usted ha recordado, que nosotros les apoyaremos. Sí. Porque además Kissinger reconocía que estaban hartos de apoyar en países como Chile e Italia al sector de izquierdas de la democracia cristiana y que les saliese sí señor, si saliese el respondón.
Sí, es porque por otra parte lo que le interesaba extremadamente, claro, y más después de la revolución de los claveles en Portugal. Que hizo saltar todas las alarmas. Y un desastre. Entonces, se abandonan colonias, se abandonan países. Se crea una situación que casi lleva a la guerra civil en Portugal, ¿no? Además, es que habría sido tremendo un triunfo comunista en Portugal, porque Portugal era miembro de la OTAN. Claro. Además había o sea, es evidente que a USA lo que le interesaba es que aquí no hubiera follones, porque España tiene una posición geoestratégica fundamental. Entonces lo que menos le interesaba es que se volara, se asesinara al jefe del gobierno, que se hicieran cosas así que podían tener consecuencias imprevisibles, ¿no? ¿Pero aceleró la transición o no la muerte de Carrero Blanco? En mi opinión no aceleró nada porque ya estaba todo en marcha. Carrero Blanco había dicho que en cuanto el príncipe se hiciera rey, él dimitiría, ¿no? Él no tenía, era ya muy viejo también, no tenía ninguna intención de seguir ni de seguir influyendo. Daba por supuesto, naturalmente, que el príncipe seguiría una política quizá distinta, pero no básicamente distinta de la que entonces se seguía. Y no tenía posibilidad de oponerse a ella, aunque hubiera querido. Es que Carrero Blanco llevaba décadas apartado del mando directo de tropas. Y pues, había conocido a Franco en el desembarco de Alhucemas, había mandado un submarino durante la guerra civil, pero llevaba décadas en oficinas. Pero si ustedes me permiten, es un mazazo al propio Franco, ¿no? Un mazazo a nivel personal por la amistad y los años de camaradería, por decirlo de alguna manera, pero es un golpe muy brutal que además debió de pesarle mucho, a pesar de cierta frase que dijo, que no hay mal que por bien no venga, pero bueno. Sí que no fue entendido. Por otra parte, yo creo que Franco a esas alturas ya no era el mismo Franco de los años 40 en que desafía al aislamiento internacional, desafía las maniobras juanistas y franquistas, juanistas y antifranquistas, y se sale con la suya, ¿no? En esos momentos da la impresión de que ya no cree que el régimen vaya a tener continuidad. Y esto se ve en que en su testamento no menciona siquiera el movimiento. No menciona el movimiento y además el movimiento durante todo este tiempo que se supone el partido único. En realidad no era así porque eran varias familias que no se llevaban bien, ¿no? Cada una era casi un partido con sus organizaciones, etcétera. La verdad es que el movimiento siempre tuvo un presupuesto muy bajo. En un estado totalitario, despótico y tal, el partido único, es fundamental, ¿no? Y aquí en España era un grupo cada vez más burocratizado, con poco presupuesto y que se mantenía un poco como para mantener ciertas esencias del régimen, pero nada más. Y ya digo, Franco en su testamento no lo menciona siquiera. Efectivamente. Es que además el movimiento no plantea ninguna oposición a la reforma que quiere hacer el monarca con la dirección a través de Adolfo Suárez. O sea, los procuradores del movimiento, como usted ha mencionado, don Javier, son los que aprueban mayoritariamente hacerse el harakiri en las Cortes del 76. Y curiosamente, tanto falangista con camisa azul como había en las Cortes orgánicas, ninguno, muy pocos, un puñado, algo simplemente testimonial, vota en contra de la instauración de Juan Carlos, de la elección de Juan Carlos por Franco. O sea, hubo de casi 500 que había, que eso incluía el movimiento, el Consejo Nacional del Movimiento, de los 500 y pico procuradores que hay en ese momento, en el año 69, pues los votos contrarios pues son unas pocas decenas, entre ellos, curiosamente, el de algunos monárquicos alfonsinos, como Juan Ignacio Luca de Tena. Sí, hay que decir que el movimiento sirve también de base para la UCD. O sea, la UCD, todo su tinglado, digamos, electoral, etcétera, se arma con los gobernadores civiles, con los concejales, con el movimiento, en definitiva, el aspecto burocrático del movimiento. O sea, dentro de la UCD el sector socialdemócrata y liberal era mínimo, ¿no? Era algo que casi ya no había existido, eran 4 personajes, sin más. Pero a ellos se les concede el dar carácter político al asunto y el movimiento, vamos a decir, que es el que subyace en toda la UCD, pues lo acepta.
se convierte un poco en el peón de brega de los demás. No tengo algo de datos. Y eso ocurre así, por lo que decía al principio, por el vaciamiento ideológico del régimen. Pero, don Pío, yo creo que en las primeras elecciones municipales, no sé el porcentaje, pero un grandísimo número de alcaldes y concejales que lo eran en la época de Franco, lo son con la UCD. Sí, claro. Y algunos con el PSOE, incluso con Convergencia y Unión. Sí, pero que cambian de siglas, pero siguen siendo los mismos alcaldes que eran del movimiento, porque era el partido único, ¿no? En gran parte así. Y ya digo, es que el movimiento se había quedado sin sustancia ideológica. Es que además, para hacer política en un sistema como el franquista, que no permitía más que un partido único, claro, pues la única manera era entrar en ese partido único, que además había permitido un portillo por el que entraba gente sin, digamos, vinculación falangista y demás, que era los cabezas de familia, el tercio de cabezas de familia y similares, donde entraban, pues eso, asociaciones, gente de la sociedad civil, sindicatos y demás. Yo con ustedes quería, estamos hablando del Concilio Vaticano II, es lo que vacía el régimen ideológicamente. Luego viene el asesinato de Carrero Blanco, que es donde lo sitúan, pero es no anecdótico, pues el asesinato de un presidente. Yo creo que por todo lo que sabemos lo hizo la ETA y punto, y eso no... Es que no hay ningún dato que lo desmienta. Lo único es que, ¿cómo pudo hacerlo la ETA? Pues pudo hacerlo porque lo pudo hacer. En aquella época la vigilancia era escasísima. No tenía prácticamente... Claro. Es que tú podías entrar en cualquier ministerio y meterte por él tranquilamente y subir. Solo te paraban si mostrabas vacilación. Te iban a preguntar, ¿qué desea usted? Sí. Pero si no, iba a estar... Y te metías... Hombre, yo recuerdo en el Ministerio de Justicia que estuve andando para arriba para abajo y viendo posibilidades, ¿no? En aquella época. Pero es que en los años 70 fueron relativamente frecuentes este tipo de magnicidios, cometidos casi todos por la izquierda, hay que decirlo. Recordemos también el secuestro y asesinato de Aldo Moro, que sucede casi 5 años después del asesinato de Carrero Blanco. 78, y no se habían tomado medidas para proteger a Aldo además, Moro. España era un país muy seguro y Carrero Blanco llevaba 3 o 4 escoltas, no llevaba más. Dos escoltas, y a veces uno solo. Que además hacía siempre el mismo itinerario. Iba a misa de 9 en los jesuitas. Conozco a un amigo que estuvo 5 años preso en Carabanchel por un grupo comunista, y me decía que allí había un tío que conocía el itinerario y las costumbres de Carrero Blanco y que lo estaba diciendo a ver si alguien podía aprovecharlo. Sí, pues por eso que eran datos que a nada que... Claro, la idea que se ha creado de aquello era un régimen policíaco que estaba por todas partes. Mentira, y que no te dejaba respirar. En ese aspecto había más libertad, que ahora estamos muchísimo más controlados en casi todos los aspectos, ¿no? Pero entonces, controlados, hay más libertad en muchos aspectos, ¿no? Pero estamos más controlados. La libertad individual, hay menos libertad individual. Entonces podías moverte como quisieras por todas partes. Había poca policía. Menos que ahora, bastante menos que ahora. Había muchísimos menos presos, 5 veces menos presos que ahora. Y los políticos eran un porcentaje insignificante de ellos. Entonces hay que tener en cuenta esta situación para ver que un grupo terrorista, un poco decidido, podía hacer cosas espectaculares. La ETA, lo que pasa es que fuera de eso, casi lo que hizo fue la masacre ahí de la calle del Correo y luego asesinar a gente por la espalda, a gente aislada por la espalda. O sea, eso no era una cosa sumamente cutre. Sin embargo, la ETA era muy popular en toda la izquierda. Eran vistos como unos libertadores, como una... Bueno, es que en el atentado de la calle del Correo, nunca reivindicado por ETA, aunque todos sabemos que lo cometió esta banda, contó con la colaboración de gente del Partido Comunista, como Genoveva Forest. Sí. Y Sastre. No, Sastre no. El marido es Alfonso Sastre. Pero la detenida fue ella, que puso varios pisos francos del PC en Madrid y alrededores a disposición de los asesinos. Sobre eso hay varias versiones. Una que efectivamente eran disidentes del PC, porque eran gente radicalizada en el PC que no estaba de acuerdo con la política que llevaba Carrillo, que eso había unos cuantos. Y otra que habría sido una maniobra conjunta. Pero me extraña, porque el asesinato de Carrero Blanco coincidió con el proceso 1001, que era el proceso contra Camacho y comisiones obreras, y que le habían hecho una campaña gigantesca en toda Europa de apoyo a comisiones, etcétera,
y lo de Carrero Blanco les echó por tierra Les echó totalmente porque, la claro, campaña. Entonces es difícil hacerse una idea clara. No, es que incluso en la cárcel en la que estaban los juzgados por el proceso 1001 se llegó a temer que hubiese habido una venganza Sí. de los duros del régimen, y que hubiese habido, incluso hay quien dice, algunos dicen, no, es que temíamos hasta una noche de los cuchillos largos. Sí, sí. Don Pío, más cosas, más claves de esta transición. Bien, la clave principal, creo ya la hemos dicho, la más claves, pues ahora entraremos en ello, ¿no? Pero quizás sea interesante plantearse otra cuestión ahora, y es el carácter de la oposición y la cuestión de la reforma y la ruptura. Usted siempre ha mantenido que la oposición al franquismo jamás fue democrática. Fue o bien terrorista o bien por parte del Partido Comunista, que en ningún momento... La oposición efectiva. Efectiva. Por supuesto. Había vale. otro tipo, vamos a decir, de Buen oposición matiz. que surgió después y que resulta que estaban prosperando dentro del régimen franquista como funcionarios, etcétera, y que de repente, años después, resulta que eran unos antifranquistas feroces, como Ángel Viñas, ¿eh? Sí, o Francisco Fernández Ordóñez. O Cebrián, O o sea, qué Juan sé Luis yo, Cebrián, ¿no? sí. O sea, todos estos eran prácticamente funcionarios del régimen. Estaba o el juez ese que anda por ahí, tan Martín Sí, Pallín, o sí, bueno, o el fiscal del franquismo, Carlos Jiménez Villarejo. Exactamente. Todos estos son casos típicos de la pseudo-oposición democrática. El franquismo, esta gente podía... O sea, el franquismo en ese aspecto era muy liberal, aunque parezca lo contrario, de tal manera que, por ejemplo, Tamames, que todo el mundo sabía que era comunista, pues era funcionario, ganaba oposiciones, era muy popular, alemán, etcétera. estaba en la facultad, si no me equivoco. Sí, y quien dice Tamames, pues dice Castilla del Pino, dice Manuel Sacristán, dice toda una serie de personajes que todo el mundo sabía López que eran Aramburu. comunistas y estaban ahí, ¿eh? Y esos que podían molestar, pues bueno, todavía eran permitidos. Pero estos otros, tipo Ángel Viñas y otros que hemos visto, es que estos no molestaban nada. Recibían cargos. Ángel Viñas tuvo un cargo de cierta relevancia en Alemania y por ahí. Y estaban tan contentos, al parecer. Nadie supo jamás que eran enemigos feroces del franquismo. Hasta después. Después bueno, sí. Si ustedes me permiten, vamos a hacer una brevísima pausa, muy breve, 1 minuto, no se mueva nadie. Continuamos aquí en Cita con la Historia con don Pío Moa y con don Pedro Fernández Barbadillo. Continuamos en este apasionante programa, en esta Cita con la Historia con don Pío Moa, con don Pedro Fernández Barbadillo, analizando la transición española, que daría, comentábamos fuera del micrófono, que daría para muchísimos programas, ¿no, Sí, don Pío? sí, ciertamente. Hay una cuestión en la que vamos a entrar ahora, que es... hablábamos del carácter de la oposición, sí, y la cuestión de la reforma y la ruptura, pero el franquismo se plantea un problema. Dice, aquí tenemos dos enemigos peligrosos. Uno es el Partido Comunista y otro es la ETA. ¿Cómo neutralizarlos? Para neutralizar al Partido Comunista, el PSOE. Y para neutralizar a la ETA, el PNV, incluso los separatistas catalanes. Aires. Que era un maquiavelismo de 3 al cuarto, ¿no? Pero sobre esto creo que Barbadillo nos puede explicar más, sobre todo la relación entre el PSOE, cómo el PSOE fue resucitado, reinventado o lo que sea, ¿no? Yo don Pedro, le quería preguntar a usted, esa vinculación del PSOE con el SPD alemán, ¿no?, de Willy Brandt, esa amistad que tuvieron luego, como Felipe González adjuda del marxismo, yo creo que es un movimiento táctico e inteligente. No. ¿O no adjuda? Nunca se abandonó el marxismo, solo en algún aspecto. Sigue como método de científico y económico, análisis de la sociedad, sí, y cosas por el estilo, ¿no? O sea, pues importante esa puntualización, porque siempre se dice que en el Congreso famoso de Suresnes... eso fue después. Después, el Congreso del 79. Sí, ahí... creo que es el 28 y medio, creo que le él hace amago de dimitir, o dimite, sí, pero se crea una gestora que preside José Federico de Carvajal. Sí. Que luego fue a la sazón nuevo presidente del Senado, si no me equivoco. Sí. Al contrario, el PSOE sale a la palestra mucho más radical que el PC. Pero claro, ahí estamos hablando del carácter de la oposición. Hemos hablado que en la mayoría de la oposición la efectiva fue comunista y poco democrática, incluso terrorista. Pero, don Pedro, esa vinculación del PSOE con el SPD alemán,
¿Es para quitarle alas al Partido Comunista, por ejemplo? Pues efectivamente, en el año 71, por ejemplo, o sea, vamos a ver, comprendamos la nula importancia que tenía el PSOE en los últimos años del franquismo. O sea, la única oposición, como hemos dicho varias veces, era en toda España, era el PC, con una sucursal en Cataluña que era el PSUC. Pero, por ejemplo, en 1971 la policía se incautó en Madrid a un dirigente vasco del PSOE de un archivo de con unos 400 miembros que tenía el PSOE en toda España, y no se tomó ninguna medida contra ellos. También un poco más tarde el periódico El Correo de Andalucía, editado en Sevilla y dependiente de la archidiócesis de Sevilla, publica una entrevista a un tal Felipe González. O sea, ¿qué sucede para que el PSOE de pronto en la transición se convierta en el gran partido? Para que no se reproduzca el modelo que se estaba viviendo en Italia, donde la izquierda tenía como eje el Partido Comunista Italiano. Pues la revolución de los claveles. O sea, en un país miembro de la OTAN, como era Portugal, en un país gobernado por una dictadura de derechas, el Estado Novo desde antes había durado más que el franquismo, desde los años 20, y donde se había producido la sucesión de Oliveira Salazar por Marcelo Caetano. De pronto ese régimen, con un cuartelazo de 3 al cuarto, se desmorona. Golpe militar. Exactamente. O sea, entonces este es un golpe militar bueno para los socialistas. Y entonces se produce un caos absoluto en el que el Partido Comunista Portugués, que era muy prosoviético, el de Álvaro Cunhal, efectivamente, que no practicaba el eurocomunismo, que este invento de Santiago Carrillo, Enrico Berlinguer y compañía, pues está incluso a punto de hacerse con el poder. Entonces, para evitar una desestabilización en los países del sur de Europa, España, Portugal y la Grecia de los coroneles, donde también cae este régimen militar, la Internacional Socialista decide apoyar a un partido equiparable a ellos. Entonces, en ese momento solo existe el PSOE, que además estaba dividido entre el PSOE histórico de Rodolfo Llopis, que estaba en Francia, y el PSOE del interior, dirigido pues por Felipe González, Pablo Castellanos, el Tierno Galván. También. El del interior, que no se llamaba así del interior, porque el Tierno Galván se llamaba del interior para conseguir el apoyo exterior, ¿no? Pero quien se llevó al catálogo fueron los sevillanos, vamos, Felipe González, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo, había ahí un núcleo también vasco muy importante, Nicolás Redondo, Enrique Mújica, y por diversos azares de la vida, el partido tutor del PSOE, de esta reconstrucción del PSOE, es el SPD alemán, porque en ese momento gobernaba Alemania la socialdemocracia con Willy Brandt, que había sido voluntario de las brigadas internacionales en España, y él es el que le empieza a suministrar al PSOE cargos técnicos, dinero, amparo, etcétera. Por ejemplo, en Madrid abre una oficina la fundación del SPD, la fundación Friedrich Ebert, con permiso del entonces ministro de Gobernación Manuel Fraga Iribarne, en el año 76. Porque se quería creer tanto desde fuera. La jugada estaba clara, darle apoyos Le apoyaba a todo el mundo, recibieron dinero. Incluso gente del interior del régimen, como Fraga, porque Fraga estaba jugando también estos planes de conspiradores de salón a copiar el modelo británico, porque claro, como el señor había estado de embajador en Londres, pues creía que él iba a ser el jefe del Partido Conservador, pero que necesitaba, claro, una leal oposición laborista, y que entonces se le iban a inventar y que iba a ser el PSOE. Y entonces estaba apoyada esta maniobra, esta reconstrucción del PSOE, pues por la Internacional Socialista a través de los socialdemócratas alemanes, por la CIA, por los venezolanos, por Carlos Andrés Pérez, incluso por los sectores más aperturistas del franquismo. Parte de la prensa aquí, es decir, realmente el PSOE era la alternativa del franquismo para su evolución. Y para eso Santiago Carrillo en sus memorias explica muy bien en relación con el caso Flick,
que algunos recordarán. Fue bueno, Mr. Convoluto, se hablaba de que era el Flick, que daba dinero a dinero, en fin, negro, como se quiera llamar, de una pura corrupción, pues al PSOE. Entonces hubo una comisión de investigación en el Congreso que luego se eliminó porque hubo elecciones y la cosa quedó olvidada. Y Carrillo dice, pregunté al señor Brauchitsch, que era el representante de Flick en España, le dije, vamos a ver, su padre o su abuelo, no recuerdo, fue jefe del Estado Mayor de Hitler. Y el señor Flick fue condenado como criminal de guerra en el juicio de Nuremberg. Entonces, ¿cómo es que ustedes apoyaban un partido de izquierdas como el PSOE? Dice, von Brauchitsch respondió inmediatamente, se trataba de cerrar el paso a los comunistas y el PSOE era el partido adecuado para eso. Es así, las cosas son así, ya digo. Y realmente el PSOE salió a la palestra en plan mucho más radical que el PC. El PC conocía sus fuerzas, que eran pocas, y sabía que tenía que ceder en casi todo, porque lo que se planteaba era que quedara en la ilegalidad, que era lo que quería Fraga, por ejemplo. Y Felipe González. Y Felipe González, claro, no se oponía para nada. Hay un momento en que discutiendo, no sé si con Suárez o con algún ministro del gobierno de Suárez, en el año 70 y finales de 76 o principios del 77, se le plantea a Felipe, dice, bueno, unas elecciones, tal, vosotros aceptaríais ir a las elecciones como PSOE, aunque no estuviese legalizado el PC, porque claro, el Código Penal lo impide, tal, esto cambiarlo es muy complicado. Dice, no habría ningún problema para nosotros en presentarnos con el PC ilegalizado. Sí, no, era así. La cuestión es que el PC le tenía mucho miedo, porque creían que tenía más fuerza de la que realmente tenía. El PC era la única oposición que tenía fuerza sindical, en comisiones, tenía en todas las ciudades militantes, círculos, tenía influencias indirectas, como en la Asamblea Catalana, que había sido montada por los comunistas, y en otros organismos y tal. Entonces le tenían realmente mucho miedo. Carrillo, que sabía que la cosa no era para tanto, estaba dispuesto a llegar a la legalidad como sea. Y para eso dijo, aceptamos la monarquía, aceptamos la bandera, aceptamos la economía de mercado. Aceptaban todo. Mientras que el PSOE llega diciendo que no, que lo que querían era una economía autogestionaria, al estilo yugoslavo, que el derecho de autodeterminación para las nacionalidades. El PSOE era mucho más radical. Mucho más rupturista, más radical. Lo que pasa es que nadie se lo tomaba muy en serio. Pero se consideraba que tenía que hacer eso para atraerse a los votos del PC. Que no eran tantos, ¿no? Y en el fondo nadie se lo creía también. Pero la verdad es que el PC fue moderado en ese momento y el PSOE fue extremadamente radical, extremista. Entonces, entre unos y otros, cada uno forma su tinglado. Uno era la Junta Democrática dirigida por los comunistas, ya tiene gracia, ¿no? Y el otro, y además en la que había grupos marxistas-leninistas, etcétera, como lo sabía también en la, ¿cómo se llamaba la otra? La plataforma democrática que se monta en torno al PSOE, ¿no? Y que era una amalgama de gente de demócratas no tenía nada, ninguno. El PSOE nunca había sido demócrata y seguía sin serlo, obviamente. Y yo creo que sigue sin serlo. Y yo creo que ha sido una especie de, en fin, de... Y luego, lo que pasa es que han hecho un marketing muy bueno con aquello de los 100 años de Honradez. ¿De dónde salen? Eso lo hicieron muy bien. Y además nadie se lo opuso, porque hay un problema en la política española y es la ignorancia de la historia. La ignorancia de la historia hace que la experiencia no sirva para nada. Se vuelve a lo mismo como si no hubiera pasado nada. Oiga, que han pasado cosas muy graves y que los separatistas son separatistas, no son demócratas ni van a aceptar esto más que provisionalmente porque son débiles, que el PSOE y los comunistas no son, etcétera, ¿no? Entonces, sí me gustaría luego, ¿por qué un libro llamado La transición de cristal? ¿O por qué el de cristal esta transición? Bien, hay que decir que el título es poco afortunado y la portada también es poco afortunada, pero creo que el contenido es bastante mejor. El título, buscarle un título. Cristal quizás en el sentido de frágil, pero no ha resultado ser tan frágil, ¿no? Llevamos 40 años. Bueno, frágil para lo que nos vendieron, sí, porque han cambiado todos aquellos principios que nos vendieron de hermanamiento y todo se ha venido abajo. Sí, bueno, el caso es que efectivamente se plantea, por una parte,
la reforma. Es decir, hay dos personajes que intentan desde pronto una transición. Uno es Fraga Iribarne y otro es Torcuato Fernández Miranda. Fraga Iribarne planteaba una transición a la inglesa, vamos a decir, en que simplemente no hubiera una constitución, que simplemente se empezaran a permitir los partidos, que hubiera las libertades propias de una democracia liberal, pero sin entrar en grandes proyectos, constituciones, demasiadas leyes y demás. Esta era además la oposición, aunque estaba cabreada, estaba dispuesta a apoyarla porque sabía que era débil. Quizás hubiese sido... Podría haber sido bien, pero era la oposición de Fraga. Fraga era un personaje que parecía con mucho carácter y demás, y el rey quería la transición del rey. Y quien le iba a servir esa transición era Fernández Miranda. Torcuato Fernández Miranda. Sí, señor. Cuidado. Allí se crea una situación, y es que... Fernández Miranda era una persona con cultura y con cultura histórica. Suárez, por ejemplo, no tenía ninguna. Entonces, Torcuato plantea lo del harakiri de las Cortes y un referéndum para aprobar la ley de reforma como una ley fundamental más, lo cual era falso. Pero bueno, es igual. Básicamente era de la ley a la ley. De la legitimidad franquista a la legitimidad democrática. Ese era el plan, cosa que la oposición no aceptaba de ninguna manera. Torcuato Fernández Miranda, además, era muy claro. Decía, la oposición solo aceptará esta reforma si se sabe débil. Y se sabía débil. Y procuró que se diera cuenta de que era débil. Llega el referéndum de diciembre de 1976 y gana la reforma, o sea, a pesar de toda la oposición, a pesar del secuestro de Oriol Villascusa por el Grapo, etcétera, a pesar de eso, todo gana el sí por gran mayoría, una mayoría mucho mayor que la Constitución. También, no hay que olvidar eso. Es decir, que la gente quería un cambio, pero de la ley a la ley, sin romper, sin ruptura. Una continuidad. Exactamente, una continuidad sui generis. Mientras que la oposición, el PSOE, el PC y todos ellos, todos los demás, lo que querían era lo que llamaban la ruptura. La ruptura significaba la condena radical, lo que han hecho ahora con la ley de memoria histórica, condena radical al franquismo y enlazar la democracia con el Frente Popular. Nada menos, pasando por encima de 40 años. 40 años que habían sido muy fructíferos. Hay que tener en cuenta además otra cosa. Una democracia no se puede improvisar. Para que una democracia funcione, tiene que haber una base ideológica común, de patriotismo, de respeto a las leyes, a las elecciones, etcétera, y tiene que haber además, o sea que los partidos no pueden ser demasiado radicales, porque, pueden serlo, pero si cobran fuerza, se rompe. Y además tiene que haber una base de cierta cultura y de cierto nivel económico. Y todo eso es lo que consiguió el franquismo. El franquismo consiguió, primero, la reconciliación, porque efectivamente ya en los años 40 el maquis fracasó porque no tuvo apoyo entre la gente. La gente no estaba por la labor, estaba reconciliada básicamente. Unos porque se sentían muy franquistas y otros porque que habían sido del Frente Popular, porque no querían volver al Frente Popular. Lo habían conocido, habían visto lo que daba de sí y no querían eso. Entonces, había la reconciliación, había una prosperidad muy fuerte, ya dijimos antes, el 80% de la renta per cápita de los países más ricos, y había además una situación en que ni la oposición, la izquierda, eran muy débiles, y los separatistas eran muy débiles. Por lo tanto, se podía haber hecho una transición muy bien. Pero haciendo caso de la historia, ¿no? Pero a partir del referéndum del 76, Suárez debió de considerarse ya un genio de la política, dejó de hacer el menor caso a Torcuato Fernández Miranda, se opuso a la Constitución que se hizo luego y murió en Londres. Y Suárez no fue siquiera a su funeral. Oficialmente se opuso a la Constitución. Sí. Y no la votó, estaba en contra de todo lo que estaba pasando, ¿no? Porque veía que Suárez estaba haciendo, en lugar de hacer que se sintieran débiles los otros, los estaba fortaleciendo, los estaba convirtiendo en verdaderas fortalezas. Y el rey... estaba ¿por con qué Suárez. Apoya la peor de las soluciones? El rey también es un hombre como Suárez muy superficial, con una cultura muy superficial,
superficial, que no ha leído un libro en su vida, según dicen, no sé. Y realmente, pues, él lo que quería era lo que ha habido. Pero, en fin... Pello, don Pello. Hombre, tenemos diversos testimonios que aseguran que que la monarquía partía del principio de que para asentarse tenía que ganarse la izquierda, que es también lo que quería este genio. Yo no puedo estar de acuerdo con que Torcuato Fernández era tan inteligente, porque él mismo decía que la manera es una idea que inculcó en su aparente pupilo, que luego se revela contra él, Juan Carlos, que la monarquía, para prosperar y arraigar en la España de finales del siglo XX, tenía que hacerse amable, agradable a la izquierda, porque los votos de la derecha, el apoyo de la derecha, lo iba a tener siempre consigo. Entonces, eso... Pero fíjate, en eso no se equivocaba, porque el Partido Popular en la actualidad cuenta o da por segundo una serie de votos. Sí. Y va a ganarse va en contra de su propio electorado, pero, ¿no? Pero eso también lo hizo UCD. Eso lo cuenta Alfonso Osorio en sus memorias, que después de las elecciones del 77 tiene una discusión con Suárez. Él era ministro en el gobierno de Suárez, y entonces discuten sobre este asunto. Suárez estaba convencido de que él iba a ser el que gobernase según este modelo de Fraga, de un partido de derechas y un partido de izquierdas, que iba a ser el PSOE, por lo que había que inflarle, que ayudarle incluso en algunas provincias a ganar votos, y entonces le dice Osorio, pero entonces ¿tú a qué quieres jugar? Y dice, no, tengo seguros los votos de la derecha, y ahora voy a competir con Felipe González en ser más de izquierdas que él, y tal. Y dice, estás equivocado, tardó, pero en ese momento la UCD se acabó desmoronando y los votos de derecha se derivaron hacia Alianza Popular. Lo que pasa es que en este momento, en 2014, como a la derecha del PP de momento parece que no hay nada, difícilmente puede pasar un movimiento similar. Pero fíjese, yo creo que vamos a ver, que pues, evidentemente la reforma no se podía hacer sin admitir a partidos de izquierda, incluso claro, a los nacionalistas, pero procurando siempre mantenerlos a raya, por así decir, mantenerlos dentro de las normas democráticas, que nunca han aceptado y que nunca han cumplido, porque una característica de todos estos años es que las leyes no se han cumplido nunca. Es más, que las exigencias democráticas como la independencia judicial y otras no se han cumplido nunca, y que ha habido una corrupción tremenda, ¿no? Pero es que uno de estos elementos que se introduce desde el gobierno en las discusiones, por ejemplo, lo que queda de las Cortes Orgánicas del franquismo hasta el referéndum del 76, es el asunto de la ley electoral, que está en esta ley de reforma política. Y entonces los procuradores que ya estaban agrupados en Alianza Popular, que existía como agrupación, insisto, de procuradores, eran partidarios de una ley electoral mayoritaria, estilo, con distritos uninominales y tal. Y la oposición se oponía totalmente. Querían un sistema proporcional que ayudase a que todos los partidos estuviesen representados, nacionalistas, vascos, catalanes, PSOE, PC, quién sabe si Democracia Cristiana. Y al final es el gobierno y la monarquía la que imponen a las Cortes esta ley. Don Pío ha comentado en muchas ocasiones la importancia que se le da a los nacionalistas, que en ese momento no la tenían, no había una gamba. No había que darse, había que darle a legalizarlos, sin más. Sí, pero no ese ayuda, no ese facilitarles apoyo. Todo. Y además le facilitaron algo que es mucho peor, que es el control cultural e ideológico. Es decir, ellos eran los que de repente, los nacionalistas, la izquierda, los que definían lo que era demócrata y lo que no era demócrata. Y para ser demócrata había que ser antifranquista. Es decir, la base que había planteado Torcuato, de la ley a la ley, es decir, del franquismo a la democracia, sin ruptura, estaba siendo socavada ya desde el principio. Desde el principio la izquierda estuvo atacando al franquismo, calumniándolo, falseándolo, como está, y eso hacía que se rompiera uno de los pilares que podían haber asegurado una democracia, porque era el franquismo el que les estaba dando una legalidad y unas libertades que a los que realmente, en fin, podían tenerlo, pero que no eran fuertes para imponerlos ellos nunca. Pues quizás le voy a comentar a usted una cosa. Yo creo que el título de la transición de cristal sí es acertado en tanto en cuanto aquí no se puede hablar de como una transición, lo que sí hubo ha sido una ruptura prácticamente, ¿no?
Después del referéndum, de hecho, se fue haciendo una ruptura progresiva que llegó a materializarse ya con la Ley de Memoria Histórica. Una ruptura progresiva, porque, insisto, estos partidos da la impresión de que no, como decía Talleyrand de otros emigrados, decía, no han aprendido ni han olvidado nada en relación con la guerra civil y demás, que sigue siendo para ellos una cuestión principal. La guerra civil es principal porque es el inicio de una paz que todavía continúa, aunque cada vez más precaria. Y como hemos dicho otras veces, los grandes peligros para la democracia, que han sido el terrorismo, la connivencia con el terrorismo, la enorme corrupción que ha habido, el ataque a la independencia judicial, los propios separatismos, todo eso vienen del antifranquismo, vienen de esta alianza entre izquierdas y separatistas que ha sido constante en España desde los años 20, incluso antes. A pesar de que algunos de ellos, por ejemplo, partidos conservadores como Convergencia, había una alianza, por decirlo de alguna manera, antinatura, unidos por un elemento común que era primero la separación, ¿no? Sí, o sea, es que el CIU ya desde el principio planteaba aquella consigna, primero paciencia, después independencia. Y ahora la consigna es, se nos acabó la paciencia, queremos independencia. Esta es. Bueno, recordar, por un lado, ya estamos acabando el libro de don Pedro Fernández de Alvarillo, Lecciones de España, Obras, Glorias y Defectos de los Españoles, que está en plataformas como Amazon y Apple, o en la página web www.editorialmanuscritos.com. Muy recomendable, don Pedro. Pues yo creo que sí. Muchas gracias por haber venido y nos queda todavía tiempo para Yo diría una cosa. La transición habría requerido un estadista con una clara visión, que no eran ni Suárez ni el Rey, y que, como no fue así, cayó en manos de unas personas que no tenían conocimiento de la historia ni ideas claras en ningún sentido, ni formación democrática tampoco, pues el resultado ha sido una democracia muy endeble, muy deslegadora y muy corrupta. Muy correcta. Don Pedro, ¿quería usted apuntillar alguna cosita más? Muy rápido, no nos queda tiempo. Pues sí, enseguida. La transición ha sido durante 20 y tantos años pues la gran bandera de la izquierda española. Qué generosos han sido los de izquierdas que nos han perdonado la vida a los de derechas. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte, la izquierda, encarnada en Zapatero y ahora en Podemos, que podemos decir que es una especie de hijo putativo de Zapatero, han decidido prescindir de ella. Y hablan de transacción. Entonces, pues bueno, no ha habido tiempo para más. Yo creo que un programa apasionante, don Pedro, don Pío. Nos escuchamos Dios mediante el próximo domingo. El próximo domingo hablaremos de cuándo España se hizo una nación. ¿Cuándo España se hizo una nación? Interesante. A todos nuestros oyentes, ¿cuándo España se hizo una nación? El próximo domingo, aquí a las 4 de la tarde. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad y les espero el próximo domingo aquí a las 4 de la tarde con